Vale, vamos allá. Habíamos quedado en este tema de emoción, en este primer tema. Habíamos mirado, nos habíamos parado justo en el corte cingulado anterior. ¿Os acordáis de esta parte de aquí? Que siempre la mejor verlo con el dibujito. Habíamos dado, ya en esta figura, ¿veis? En la primera figura, supongamos que esta es A y esta es B. En esta de A, en esta figura, vemos cómo se representa aquí pues el córtex prefrontal, el órbito frontal. El córtex prefrontal, órbito frontal, este verde que veis aquí. Y luego este rojo que vemos aquí, que es el ventromedial. Vamos, ambos son prefrontales, pero uno es órbito frontal y el otro es prefrontal. Dentro del prefrontal el ventromedial. El verde de aquí y el rojo de aquí. Y nos habíamos quedado, dimos esto en estos apartados, lo que era el COF y todo esto, y, y el cortes y el CPF, el ventromedial. Entonces, después de dar esos dos, nos quedaría esta parte amarilla, lo que sería la figura B, y esto de aquí es lo que es el cingulado anterior, que es exactamente lo que nos quedó por mirar en el siguiente día. Hoy vamos a terminar el tema, que queda poco, unas 10 paginitas o por ahí. Así que vamos allá. Corte cingulado anterior. La corteza cingulada anterior, CCA, forma parte de la banda cortical que se extiende sobre el cuerpo calloso a lo largo de la línea media del cerebro en la cara interna de ambos hemisferios cerebrales. Como centro, que integra información visceral, atencional y emocional, la corteza cingulada anterior está involucrada en la expresión de la emoción y parece estar relacionada con la experiencia consciente de la emoción. Más concretamente, para comprender el papel que juega el córtex cingulado anterior, en el procesamiento emocional se establece una distinción entre la porción más anterior de esta corteza cingulada anterior, que sería la sección afectiva, y el segmento posterior al que se le atribuye funciones cognitivas. Entonces, dentro de lo que es el córtex cingulado anterior, entender bien el papel que juega para comprender bien esto concretamente, pues el procesamiento emocional más en la porción anterior de este córtex cingulado anterior. Lo que es el córtex cingulado anterior, en esta porción anterior, sería aquí lo que entendemos como sección afectiva, y el segmento posterior al que se le atribuyen más funciones cognitivas. Entonces, la sección afectiva parece desempeñar una función importante en el control de la activación del sistema nervioso autónomo, asociada a acontecimientos emocionales. Entonces, la sección afectiva, esta sección que acabamos de decir antes, la de la porción más anterior del córtex cingulado anterior, esta sección afectiva parece desempeñar una función importante en el control de la activación del sistema nervioso autónomo, asociada a acontecimientos emocionales, por cuanto recibe aferencias de estructuras cerebrales emocionalmente relevantes, como la amígdala, el hipotálamo, el núcleo accumbens, el núcleo de control autonómico del tronco encefálico. En estudios de neuroimagen, las técnicas más modernas y demás, se ha observado la activación de la sección afectiva del córtex cingulado anterior, en respuesta a diferentes estímulos emocionales. Por eso derivaron que esa parte sería la sección afectiva, también a través de estos estudios de neuroimagen, porque ven la activación en cada sección y deducen a raíz de eso. Entonces, de dichos estudios se puede concluir que la sección afectiva es crucial para la evaluación de situaciones de discrepancia o conflicto entre el estado funcional del organismo y la recepción de información con consecuencias potencialmente relevantes a nivel motivacional y emocional. La sección cognitiva se halla estrechamente conectada con el córtex prefrontal dorsolateral, el cingulado posterior y el parietal, así como con el área motora suplementaria y la médula espinal. Esta región desempeña un papel relevante en la selección de la respuesta y en el procesamiento cognitivo de las demandas de información ante tareas o situaciones que resultan ambiguas o generan algún tipo de conflicto. Una vez dada básicamente con lo que nos tenemos que quedar bastante bien de este córtex cingulado anterior, es en esta diferenciación que establece esa distinción dentro de lo que es la porción más anterior del córtex cingulado anterior, que sería la sección afectiva, y luego la posterior, que se le atribuye más funciones cognitivas. Vale, entonces recordemos bien esto, córtex cingulado anterior y la parte en la que dimos, como podemos ver en el dibujo. ¿Veis aquí?
donde vemos el córtex prefrontal, orbitofrontal, que era el verde, el córtex prefrontal ventromedial, que era el rojo, y luego en esta figura de la derecha, lo que sería la figura B, esta región amarilla, que es la ventromedial. Que es, bueno, no ventromedial, sino el córtex cingulado anterior, perdón, que ya uno se lía de tanto. La ventromedial es la roja. Esta de aquí, córtex prefrontal ventromedial. Esto, prefrontal orbitofrontal, verde. Y la amarilla, en este caso, la del córtex cingulado anterior. Entonces, después de haber dado lo de COF, CVM y demás, el tema de las lesiones, la emoción, después lo que acabamos de ver ahora del córtex cingulado anterior, nos iríamos directamente a lo que será la orientación cognitiva. Importante esto. Una de las cuestiones más relevantes en la psicología de la emoción y que ha despertado mayor interés en la comunidad científica es la siguiente. ¿Cuáles son los prerequisitos cognitivos mínimos para que se produzca una emoción? ¿Es la cognición una condición necesaria para la activación de una emoción? Las respuestas a estas preguntas por parte de autoridades relevantes en el estudio de los fenómenos emocionales son diferentes y tienen muchos matices según quien sea el interlocutor que responda. Pero si hay algo de lo que no cabe duda es que la actividad cognitiva humana no está segregada de nuestras emociones y desde el punto de vista psicológico, los estudiosos de la emoción insisten en la naturaleza compuesta de los afectos y destacan el rol fundamental de los aspectos cognitivos en la determinación cualitativa y cuantitativa de una respuesta emocional determinada. Volviendo a las preguntas anteriores. La falta de consenso en las respuestas se puede explicar por el significado que se dé al término cognitivo, cuando calificamos como tal a un fenómeno psicológico. En nuestro caso a las emociones, que es lo que nos atañe en este libro. Si el término cognitivo alude a procesamiento activo de la información, la mayor parte, si no todas las emociones, requieren algún tipo de procesamiento cognitivo realmente. Nos emocionamos en respuesta a acontecimientos, ya sean externos o internos. Un recuerdo puede evocar una emoción. Por tanto, ejercemos algún tipo de actividad cognitiva sobre esos acontecimientos. Las orientaciones que se encuadran dentro del enfoque cognitivo comparten la asunción de que las emociones son desencadenadas por un tipo especial de actividad cognitiva, cuya función es evaluar los acontecimientos externos en términos de su relevancia personal. El significado que otorgamos a los acontecimientos en virtud de sus implicaciones para nuestro bienestar y para el logro de nuestras metas constituyen los determinantes primarios en la mayoría de las emociones. En este sentido, la emoción es el resultado de los patrones evaluativos, fruto del procesamiento cognitivo, tanto consciente como no consciente, en presencia de estímulos relevantes. Por otro lado, si el término cognitivo se restringe al significado de percepción consciente, entender esa diferenciación ahora que estamos haciendo, básicamente lo que nos dicen es depende de cómo entendamos nosotros lo que es cognitivo en sí mismo. Pero quedémonos bien con una cosa, es el término de cognitivo cuando alude al procesamiento activo de la información, que ahí es cuando decimos pues, que siempre requiere algún tipo de procesamiento cognitivo, y otra cosa muy distinta es, por otro lado, si el término cognitivo se restringe al significado de percepción consciente. Los procesos de evaluación, como antecedente fundamental de la emoción, no implican necesariamente percepción de consciencia. Algunos de los procesos críticos implicados en la emoción son automáticos y no conscientes, hecho que se explica por el tipo y el nivel de procesamiento implicado en la información emocional, aspectos a los que el lector se acercará a través de los contenidos desarrollados en el capítulo 4, que ya nos atañerá más adelante. En el desarrollo de este epígrafe, en primer lugar, se hará referencia a un grupo de investigaciones cuyo objetivo era explicar cómo surge el sentimiento emocional, que es la cualidad emocional, y en los que se apela a algún tipo de actividad cognitiva, que interpreta la activación fisiológica, trabajos que recogemos en el subepígrafe sobre interpretación cognitiva y arousal fisiológico. En segundo lugar, abordaremos los planteamientos generales de las teorías cognitivas de la valoración, el appraisal, para desarrollar de la mano de Richard Lazarus y Klaus Scherer el concepto de valoración, eje del procesamiento cognitivo. El procesamiento cognitivo será un elemento clave emocional que se verá en el capítulo 2. Simplemente son unas introducciones hacia lo que vamos a dar. Pero bueno, lo que citamos antes, el tema de la interpretación cognitiva y arousal fisiológico, vamos a verlo ahora. Interpretación cognitiva y arousal fisiológico. La dimensión cognitiva de la emoción se encontraba de alguna forma ya implícita en la formulación teórica de William James,
al entender que la emoción se produce tras la percepción subjetiva de la activación fisiológica en respuesta a un estímulo, al contrario de lo que hasta esta fecha se defendía. James nos deja claro que sin el concurso de la experiencia afectiva primaria, constitutivamente subjetiva, y la evaluación posterior o toma de conciencia de la reacción somatovisceral, no puede acaecer la emoción. Si trazamos una ruta de las contribuciones más significativas sobre la relevancia de los procesos cognitivos en la aparición de la emoción, el trabajo de Gregorio Marañón supuso el inicio de las denominadas teorías basadas en la interacción entre la actividad fisiológica y los procesos cognitivos. Este grupo de teorías sostienen que la activación fisiológica es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que se produzca una emoción. Dicho de otro modo, para que se produzca una emoción es necesario por parte del sujeto tanto la valoración del estado de activación como de la valoración del contexto en que se produce. Importante esto. Repetimos, dicho de otro modo, para que se produzca una emoción es necesario por parte del sujeto tanto la valoración del estado de activación como de la valoración del contexto en que se produce. Vamos, tanto el estado de activación del sujeto en cuestión y demás, como el contexto en que se está produciendo todo eso. Vale. Gregorio Marañón, llevó a cabo una investigación en la que inyectó adrenalina a 210 participantes y comprobó que aproximadamente un tercio del total manifestaron experimentar emociones vegetativas o frías. Las personas decían que no se sentían temerosos o alegres, sino como si los tuvieran, que no es lo mismo. Entonces, estos sujetos no calificaban los efectos producidos por la adrenalina como verdaderas emociones, mientras que los sujetos que se encontraban en un contexto emocional sí manifestaron haber experimentado emociones psíquicas. ¿Veis la diferencia de cómo sí tienen, pero como si no las tuvieran, como si no las sintiesen, sin ese contexto emocional? Entonces, los resultados de su investigación, publicados en el artículo Contribución al estudio de la acción emotiva de la adrenalina, alertan de la importancia de los factores cognitivos en la experiencia emocional, y de ellos se derivan relevantes implicaciones teóricas, que pueden disociarse el componente fisiológico, emoción fría, del subjetivo, que sería la emoción psíquica, o caliente, de la emoción, que el efecto de la activación adrenalínica induce un estado de inminencia afectiva que requiere la presencia de elementos cognitivos, recuerdos e imágenes, que le permitan explicar su estado de activación fisiológica, que no puede haber emoción sin activación fisiológica, ni emoción sin componente cognitivo. Y por último, que el estado emocional es fruto de la interacción de ambos componentes. Entonces, aunque el trabajo de Marañón apenas tuvo repercusión en las teorías psicológicas de la emoción de la época, años más tarde sirvió de base para que Schatter y Singer, en 1962, formulasen la teoría bifactorial de la emoción. Importante. Los postulados de esta teoría defienden que la activación fisiológica es necesaria para que se produzca una emoción, pero la percepción de la activación no es suficiente. La activación indiferenciada determina la intensidad de la emoción, mientras que la cualidad de la emoción estará determinada por la interpretación, las creencias, etiquetas verbales o indicadores del contexto, componente cognitivo, que el sujeto haga del estado de hiperactivación. Entonces, según esta teoría, conocida también como del arousal más cognición, la intensidad de la activación fisiológica se corresponderá con la intensidad emocional, pero esta activación fisiológica será inespecífica en sí misma, en ausencia del elemento evaluativo cognitivo. Una descripción más detallada de la investigación realizada por Schatter y Singer para poner a prueba los postulados teóricos de la teoría bifactorial de la emoción la encontrará el lector en el capítulo 3, que veremos más adelante. A Schatter y Singer se les atribuye la inclusión de los procesos cognitivos para comprender cómo se produce una emoción, y sus ideas han tenido una enorme influencia sobre las teorías actuales de la emoción. Su trabajo tuvo un mayor impacto teórico que experimental y sirvió para generar una importante línea de investigación centrada sobre la importancia que tiene la interpretación de la situación y los elementos provenientes del contexto, como elemento responsable de la emoción. Años más tarde, Mandler, en 1979, en su teoría de la evaluación discrepancia,
También atribuye un carácter indiferenciado a la activación fisiológica, fruto de la interrupción cognitiva, entendiéndola como un prerequisito. No es suficiente para el desarrollo de la experiencia emocional. Serán los continuos procesos interpretativos, tanto situacionales como de la activación, quienes confieran la cualidad a la emoción. Para Mandler, el proceso emocional se inicia con la interrupción cognitiva, desconfirmación de una expectativa o la obstaculización de una acción en curso. Es decir, la discrepancia entre pensamiento y acción ante un conflicto produce activación indiferenciada del sistema nervioso autónomo. Tras esto, se produce un proceso de evaluación cognitiva que definirá la calidad de las emociones resultantes. Importante entender esto. Vamos, que la discrepancia entre el pensamiento y la acción ante un conflicto produce activación indiferenciada. En este caso, pues, del sistema nervioso autónomo, quiero decir. Tras esto, se produce un proceso de evaluación cognitiva que definirá la calidad de la emoción resultante. Entonces, en última instancia, las emociones se asociarán a reorganizaciones del sistema cognitivo a partir de estos conflictos. Sin evaluación no hay, por tanto, emoción. Hasta la aparición de las teorías de valoración cognitiva, se entendía que la interpretación de la activación fisiológica determinaba la cualidad emocional, mientras que la intensidad emocional estaba determinada principalmente por la magnitud de la activación fisiológica. Teorías cognitivas de la valoración, appraisal. Importante concepto esto. El concepto de valoración constituye el núcleo de la aproximación cognitiva en la comprensión de las emociones, siendo Magda Arnold, Nico Friccia, Richard Lazarus, Andrew Ortony y Klaus Scherer algunos de sus representantes más significativos. Desde este planteamiento, la valoración por parte del sujeto de diversos aspectos del ambiente sería un elemento clave del proceso emocional que permitiría entender qué hace a una emoción diferente a otra y por qué se dan diferencias individuales en respuesta a idénticas situaciones. En definitiva, aspectos relativos a la cualidad e intensidad de las emociones. Entonces quedémonos bien con esto. Que desde este planteamiento la valoración por parte del sujeto de diversos aspectos del ambiente sería un elemento clave del proceso emocional. Esa valoración que el sujeto hace de los diversos aspectos del ambiente. Que es lo que después permite entender que hace una emoción diferente a otra. Y por qué se dan diferencias individuales en respuestas idénticas de idénticas situaciones. Como ya mencionamos anteriormente en la concepción filosófica de Aristóteles, recordamos, Aristóteles no trata el tema de las emociones en de ánima, como quizá cabría esperar, sino en la retórica. Vale. Queda explícito que los juicios o cogniciones, concretamente las creencias sobre los acontecimientos, son elementos clave para comprender las emociones. Pongamos el ejemplo de la ira, sobre la que Aristóteles nos dice: la ira es un apetito penoso de venganza, por causa de un desprecio manifestado contra uno mismo o contra los que no son próximos, sin que hubiera razón por tal desprecio. En sus palabras se puede reconocer además, como señala Lyons en 1980, el concepto de valoración que Aristóteles no se limita a indicar que la persona enojada cree que otro ha dicho o ha hecho algo, sino que cree que lo que ese otro ha hecho debe entenderse como un desprecio. Y este aspecto evaluativo de la emoción no es de naturaleza desinteresada, sino más bien todo lo contrario. Es de un carácter marcadamente subjetivo y propio de alguien al que esa situación le afecta. Sirva esta breve referencia al pensamiento aristotélico para ponernos en la pista del concepto de valoración como concepto nuclear en las teorías cognitivas actuales y cuya primera formulación nos remite a Magda Arnold y su trabajo Emotion and Personality de 1960. Arnold fue la primera autora en proponer la primacía de los procesos valorativos situacionales en la aparición de la emoción, acentuando la dimensión hedónica de los estímulos como elemento clave para la aparición de la cualidad emocional. El sujeto continuamente realiza valoraciones del entorno, evaluaciones que lo aproximan a lo agradable y alejan de la estimulación aversiva, y que complementan los procesos perceptivos. La emoción parece incluir no solo la apreciación de cómo esta cosa o persona me afectará, sino también un poder de atracción definido hacia otra cosa o persona. La autora utiliza el término apreciación para designar un juicio evaluativo directo e inmediato sobre un objeto en cuanto bueno o malo, placentero o peligroso para nosotros,
En la secuencia causal, este proceso está ubicado con anterioridad a la activación fisiológica y la posterior emoción. En su exposición subraya, además, la dimensión adaptativa de la emoción, por cuanto los cambios fisiológicos preparan al organismo para la aproximación o evitación, disposición motivadora, fruto de la valoración situacional. Su teoría desarrolla también el concepto de sentimiento que surge tras la determinación valorativa de las consecuencias de la emoción. Por tanto, la emoción solo es posible tras la percepción y evaluación estimular. Dimensiones de valoración. Aunque las teorías de valoración en su conjunto comparten el hecho de que las valoraciones que las personas hacen de las situaciones son un elemento clave para comprender las distintas emociones, se pueden identificar diferentes aproximaciones. Un criterio que puede utilizarse para clasificar los distintos enfoques teóricos a la valoración es el que Scherer nos propone. Pueden diferenciarse 4 grupos principales, esto es bastante importante, 4 grupos principales de aproximaciones teóricas atendiendo a cuál sea la naturaleza y el tipo de las dimensiones de valoración postulados por los teóricos respectivos, a saber, criterios, atribuciones, temas y significado. Estas dimensiones de valoración. Es muy importante esto. Criterios, atribuciones, temas y significado. Criterios. Las personas utilizamos un conjunto fijo de dimensiones o criterios para evaluar el significado de los acontecimientos que nos suceden. 1. Las características intrínsecas de los objetos o acontecimientos, tales como la novedad o agradabilidad. El significado que el acontecimiento tiene para la necesidad o las metas de la persona. 3. La habilidad que cada persona tiene para hacer frente a las consecuencias de ese acontecimiento, incluyendo la evaluación sobre el agente causal. 4. La compatibilidad del acontecimiento con los estándares personales y sociales o los valores. En esta aproximación teórica se encuadran los trabajos de autores ya clásicos en el campo como de Frigda, Roseman, Scherer, Smith y Ellsworth. Vale, quedémonos bien con esto. Importante. Estas dimensiones de valoración, a saber, entre ellas, criterios, atribuciones, temas y significados. Quedémonos bien. Criterios, ¿qué quiere decir? Las personas utilizamos un conjunto fijo de dimensiones o criterios para evaluar el significado de los acontecimientos que nos suceden, con una serie de características intrínsecas, el significado del acontecimiento, la habilidad que tiene cada persona ya para hacer frente a ciertas consecuencias de estos acontecimientos y demás, y la compatibilidad del acontecimiento con esos estándares personales y sociales que tiene pues ya cada uno. Vale, esos serían los criterios. ¿Qué habría ahora? Atribuciones. Otro grupo de teorías se focaliza exclusivamente en la naturaleza de las atribuciones causales que están involucradas en la valoración, que antecede a la emoción. Weiner, en 1986, como autor más relevante de esta perspectiva, enfatizó la naturaleza motivacional de la emoción y que ciertas emociones, tales como la ira, el orgullo o la vergüenza, pueden distinguirse en función de las atribuciones, internas versus externas, de responsabilidad sobre el acontecimiento que elicita la emoción, aspecto que será desarrollado en el capítulo 2. Entonces, quedarse claro como hay otro grupo de teorías, lo que es las atribuciones, quiero decir, otro grupo de teorías que se focaliza exclusivamente en esta naturaleza de atribución causal, que están involucradas en valoraciones que anteceden a esa emoción. Vemos ahí Weiner como autor más relevante de esta perspectiva, ya que enfatiza que la naturaleza motivacional de la emoción y que ciertas emociones, como la ira, orgullo, vergüenza y demás, pueden distinguirse en función de atribuciones internas versus externas, de responsabilidad sobre acontecimiento que elicita emoción. Vale, hemos dado criterios y atribuciones. Ahora, temas. Caracteriza los modelos que llevan a cabo un análisis molar de la valoración. Vemos ahí Lazarus, Smith y Lazarus. Lo que significa que cada emoción se caracteriza por un significado específico, que resume el significado general que se deriva de la configuración de los distintos componentes moleculares de la valoración, criterios de valoración, y constituyen los núcleos temáticos relacionados para cada emoción. Los temas, los modelos que llevan a cabo un análisis molar de la valoración. Entonces, lo que significa que cada emoción se caracteriza por un significado específico. Vale, significado. Incluye las teorías interesadas en identificar qué representaciones cognitivas diferencian una emoción de otra. Es decir, intentar caracterizar las diferencias entre las emociones de acuerdo con las diferentes clases de cognición
que consideran responsables de ellas. Parten del supuesto de que las emociones surgen como resultado de la manera en que las situaciones que las originan son elaboradas por el sujeto que las experimenta. Anthony, Clore y Collins, representantes más destacados de este grupo de teorías, hablan de estructuras de valoración. En los elementos de tal estructura, metas, normas y actitudes, es donde radica el origen de los aspectos cuantitativos de la valoración de aspectos significativos para las emociones. A pesar de la diversidad de aproximaciones teóricas al estudio de la valoración y la emoción, en el desarrollo de los distintos modelos se aprecia una alta convergencia con respecto a la naturaleza de las dimensiones de valoración, y este ha sido precisamente uno de los objetivos por parte de la ingente investigación desarrollada para dar validez empírica a las diferentes propuestas teóricas, o dicho de otra manera, para tratar de identificar la estructura elemental del proceso de valoración. Los aspectos relacionados con la investigación de las dimensiones de valoración serán desarrollados en el capítulo 3. Entonces, recordemos bien estas dimensiones de valoración: criterios, atribuciones, temas y significado. Y también, si se puede saber, pues un poco los representantes más diferenciados dentro de estas aproximaciones teóricas y demás. Así que, siguiente punto sería la teoría cognitiva motivacional relacional de las emociones. Las propuestas de Magda Arnold permitieron el desarrollo por parte de Richard Lazarus de una teoría sobre la valoración cognitiva, el estrés y la emoción. Lazarus, en 1966, propone un modelo cognitivo de interpretación de la emoción en el contexto del estudio del estrés, al atribuir las diferencias individuales en la respuesta al estrés a la mediación de diversos procesos psicológicos que explican la continua interacción sujeto-entorno. Estos procesos son la valoración cognitiva y el afrontamiento. La necesidad de incluir los procesos de valoración cognitiva como mediadores en la susceptibilidad individual al estrés viene derivada por la constatación obvia de que las personas difieren en su grado de sensibilidad, vulnerabilidad, interpretación y reacción a los distintos acontecimientos derivados de su relación con el medio ambiente. Fruto de numerosas investigaciones, su obra se sistematiza en 1984, en cuyo trabajo se define la valoración cognitiva como aquel proceso que determina las consecuencias que un acontecimiento dado provoca en el individuo. En otras palabras, quedémonos bien con esto, será la interpretación subjetiva de un acontecimiento el principal determinante de la emoción. La interpretación subjetiva, el acontecimiento principal determinante de la emoción. Interpretación subjetiva. En el contexto de su teoría transaccional del estrés, Lazarus propone su teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones, que es el título de este apartado, teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones, cuyo supuesto es que las emociones se diferencian, esta es la parte importante, que hay que intentar quedarse bien con esto, cuyo supuesto es que las emociones se diferencian en función de patrones característicos de procesos de valoración cognitiva. Entonces, Lazarus lo que hace es identificar los componentes básicos de valoración y establece la diferencia de valoración primaria, cuya función general es determinar la relevancia personal de los acontecimientos, y los componentes de valoración secundaria, que es el proceso cognitivo que media en la respuesta emocional, de acuerdo a las opciones de afrontamiento que la persona cree que tiene para hacer frente a la situación. Vemos en este cuadro, en el cuadro 1.9, los componentes del proceso de valoración, esa diferencia entre procesos de valoración primaria y procesos de valoración secundaria. Tenemos que quedar y entender bien esta parte. Entonces, para comprender el proceso emocional, Lazarus propone, además de las dimensiones señaladas, un nivel superior de análisis, molar. A partir de los procesos de valoración se construye un significado específico o prototípico para cada emoción, que resume el significado personal de cada acontecimiento o situación emocional y que constituye los temas relacionales nucleares para cada emoción. Las dimensiones de valoración se definirían en el capítulo 2, etc. En uno de sus últimos trabajos, Lazarus señala alguna característica como distintiva de su teoría con respecto a otras teorías de valoración. El énfasis en la faceta motivacional de cada emoción discreta e identificar un núcleo temático fundamental para cada emoción.
Señala además la relevancia del afrontamiento como proceso integral del proceso emocional y asume que, de acuerdo al significado, todas las emociones responden a una lógica, incluso cuando sean poco adaptativas o irracionales. Su modelo ha generado una importante línea de investigación no exenta de dificultades, como se verá en el capítulo 3. Vale, quedémonos bien con esto de Lazarus, con estos componentes del proceso de valoración. Vamos a leer el cuadro para entenderlo bien. Procesos de valoración primaria y procesos de valoración secundaria. Entonces, procesos de valoración primaria, relevancia de la meta. Determina si una relación es o no significativa para el individuo. De hecho, no hay emoción si no hay implicada una meta. Congruencia o incongruencia de la meta. Se refiere hasta qué punto las condiciones de una relación facilitan o obstaculizan lo que el individuo desea. Vamos a congruencia o la incongruencia que tenga dicha meta. Y por último, la implicación del yo, que es pone en relación la situación evaluada con los compromisos y valores que son importantes en la identificación de uno mismo, por lo que este componente es fundamental para determinar las diferentes emociones. En las emociones de ira y orgullo estaría implicada la estimación propia o la estimación social. En la culpa, los valores morales. En la vergüenza, los ideales del yo. En la ansiedad, el significado vital. Esos serían los procesos de valoración primaria. Esa relevancia de meta, en plan determinar si una relación es o no significativa para el individuo, si tiene cierta relevancia. De hecho, si no hay emoción, significa que no hay implicada una meta. Luego, si tiene incongruencia o incongruencia dicha meta y la implicación del yo. Esos serían los procesos de evaluación primaria. Recordemos, Lazarus. Quedaos bien con eso. Teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones. ¿Veis aquí? Es el punto 6322. Teoría cognitiva relacional de las emociones. Bueno, teoría cognitiva motivacional relacional de las emociones. ¿Qué pasaría con los procesos de valoración secundario? Sería adjudicación de la culpa o el mérito. Se refiere al tipo de control que tiene el sujeto sobre los acontecimientos y si existe una atribución de intenciones malévolas o benévolas. Vamos, una culpa o un mérito, una adjudicación en ese caso. Potencial de afrontamiento es el resultado de valorar si es posible o no aminorar o eliminar un daño, o una amenaza o de superar un reto o alcanzar un beneficio. Expectativas futuras. Se refiere a las expectativas de cambio en la transacción entre la persona y el ambiente. Vale. Una vez demos este modelo, quedémonos bien con el nombre, es importante. Modelo o teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones. Ahora vamos a ver el modelo de proceso de sincronización de componentes, más allá de una teoría de valoración. Este es el modelo propuesto por Scherer. Parte de un supuesto. Las emociones forman parte de los mecanismos de un continuo filogenético, que facilitarán la adaptación a los cambios producidos por el ambiente, y son definidas como procesos dinámicos, complejos y multicomponenciales. Para comprender la emoción se requiere, por tanto, conocer los sofisticados cambios que suceden en cada uno de sus componentes. En cada episodio emocional participan los diferentes componentes o elementos de respuesta universales: cognitivo, neurofisiológico, motivacional, expresivo instrumental y de sentimiento, vinculados a diferentes sistemas orgánicos y cuya intervención en conjunto explicaría el proceso emocional. Relación entre funciones, componentes y sistemas orgánicos. Veis aquí el cuadro, y después abajo en lo que sería la leyenda, por así decir, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso neuroendocrino y el sistema nervioso somático. Lo que quiere hacer este cuadro, en lo que es este modelo propuesto por Scherer, quedarse bien con ese supuesto, que las emociones forma parte de este supuesto que nos dice Scherer, quiero decir. Las emociones forman parte de los mecanismos de un continuo filogenético y facilitarán la adaptación a los cambios producidos por el ambiente y son definidas como procesos dinámicos, complejos y multicompetenciales. Entonces, vemos aquí función emocional, componente emocional y sistemas del organismo. Función emocional, evaluación de eventos, regulación de sistemas, preparación y dirección de la acción, comunicación de la reacción e intención conductual, monitorización del estado interno e interacción organismo-ambiente. Componente emocional, componente cognitivo, componente neurofisiológico, componente motivacional, que es las tendencias de acción, componente de expresión motora, expresión facial y vocal, componente de sentimiento subjetivo, experiencia emocional, y los sistemas de organismo, los sustratos orgánicos. Procesamiento de información, que sería el sistema nervioso central, soporte, el central, el autónomo
y el neuroendocrino. Ejecutivo, central. Acción, en este caso, el sistema nervioso somático. Y monitorización, que sería el sistema nervioso central. Básicamente lo que estamos viendo aquí son pues, la relación entre las funciones, los componentes y los sistemas orgánicos. No tiene más. Entonces, vamos a ver ahora esta parte que dice: su modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones en términos generales pretende explicar, quedémonos bien con esta parte, pretende explicar cómo los distintos episodios emocionales son resultado de una secuencia de chequeos de evaluación de estímulos específicos que implica la organización de distintos sistemas orgánicos. La emoción se considera como un episodio dinámico en la vida de los organismos que supone un proceso de cambio continuo en todos los subsistemas: cognición, motivación, reacciones fisiológicas, expresión motora y sentimiento, que permiten una adaptación flexible a los acontecimientos que son relevantes y cuyas consecuencias son potencialmente importantes. Los componentes de este procesamiento evaluativo secuencial de la información, de cuyo resultado dependerá la naturaleza e intensidad del episodio emocional, son los siguientes. 1. Subsistema de procesamiento de la información. Determina la probabilidad de ocurrencia de un estímulo, así como la novedad del mismo. Este sistema compara de forma constante las señales de entrada con señales de retroalimentación internas, para valorar si hay cambios que son significativos para el organismo. El estado del sistema es el resultado de procesos de percepción, memoria, anticipación o valoración de las situaciones, relaciones, acontecimientos o acciones, en suma de procesos cognitivos, componente cognitivo. El primero de los componentes es, por tanto, el cognitivo, vinculado al procesamiento de la información. El substrato orgánico es el sistema nervioso central, y su función fundamental es la evaluación de los eventos, objetos y situaciones que se presentan al organismo. Quedemos con esta parte, con estos componentes de procesamiento evaluativo, y ver cuáles son. Y esos son subsistema de procesamiento de la información, que es la que acabamos de ver. Entonces, quedémonos con esta parte dentro del subsistema de procesamiento de información, que el primero de los componentes es, por tanto, el cognitivo, vinculado al procesamiento de la información. El sustrato orgánico es el del sistema nervioso central, lo que vemos en parte del cuadro también. 2. Subsistema de soporte. Subsistema de soporte. Importante esta parte también. De estos puntos que vamos a ver, de estos 5. Subsistema de soporte. El segundo de los componentes. Quedémonos bien. En subsistema de procesamiento de información, el primero de los componentes, por tanto, el cognitivo, que está vinculado al procesamiento de la información. Luego, en el segundo, subsistema del soporte. Pues el segundo de estos componentes son las eferencias periféricas, que cumplen la función de regulación homeostática del organismo y la producción de la energía. Su función principal es la de valorar si la estimulación es placentera, en este caso, induciendo tendencias de aproximación, o displacentera, induciendo la evitación. Se supone que este proceso evaluativo está basado en detectores innatos y en asociaciones aprendidas. Eso sería el subsistema de soporte. Vamos, que este subsistema de soporte, este segundo componente, son las eferencias periféricas, que lo que están haciendo es cumplir una función de regulación homeostática del organismo y produciendo la energía necesaria para el instrumental de soporte, lo que es la acción. Entonces, 3. Subsistema ejecutivo. Recordamos, el primero, procesamiento de información, que sería el cognitivo, vinculado al procesamiento de información. En el segundo subsistema, en el de soporte, pues el segundo de los componentes son las eferencias periféricas. En este tercero, subsistema ejecutivo. El tercer componente es de carácter motivacional, importante, y de acuerdo a un funcionamiento de tipo ejecutivo, está vinculado al sistema nervioso central. Su finalidad es decidir, preparar y dirigir las diferentes acciones, así como la mediación entre motivos y planes conflictivos. El subsistema evalúa si los estímulos son relevantes y cumplen objetivos importantes para el organismo, si finalmente conducen u obstaculizan la consecuencia de la meta para la satisfacción de una necesidad. Subsistema de acción. Está al servicio de la expresión y con ello de la comunicación de reacciones e intenciones, así como de la ejecución de acciones voluntarias, que es el componente expresivo instrumental. Con el soporte del sistema nervioso somático, cumple una función comunicativa, informando sobre la reacción y las intenciones conductuales. 5. Y último, subsistemas de monitorización, como vimos. Se expresa principalmente como sentimiento subjetivo.
Alude a la valoración de la compatibilidad entre las normas sociales y personales. Determina cuándo un acontecimiento, especialmente una acción, es conforme con las normas sociales, culturales o con el significado esperado por los otros, así como su consistencia con las normas internalizadas y los estándares del yo ideal. Este componente de sentimiento subjetivo cumple la función de monitorizar el estado interno del organismo y las interacciones constantes que éste mantiene con el ambiente. En este marco, la emoción se define como un acontecimiento de cambios interrelacionados sincronizados en el estado de todos o la mayoría de los 5 subsistemas que acabamos de citar del organismo activados en respuesta a la evaluación de un evento externo o interno relevante al organismo. El antecedente que pone en marcha el proceso emocional es la percepción de un cambio en las condiciones estimulares tanto externas como internas del organismo. Los estímulos capaces de elicitar una emoción varían fundamentalmente en función de las demandas de adaptación, lo que es la significación psicobiológica, así como de sus características propias. Componente cognitivo. Comprobaciones secuenciales de los estímulos. Bueno, espero que nos quedase en plan claro, básicamente lo que serían los subsistemas a tratar dentro de lo que sería la relación entre las funciones, componentes, sistemas de Scherer, el modelo de proceso de sincronización de componentes, y entender bien esa función emocional, componente emocional, sistema del organismo y demás. Y más que nada, ver esos componentes de ese procesamiento evaluativo, esos subsistemas que repasamos era procesamiento de la información, subsistema de soporte, ejecutivo, de acción y de monitorización. Vale, vamos a seguir con esto de aquí, que ya nos va quedando poquito. Componente cognitivo, comprobaciones secuenciales de los estímulos. Nos detendremos en el componente cognitivo del proceso del que dependen los sistemas de análisis, evaluación y valoración de las situaciones estimulares. El modelo partió originalmente de la propuesta de un grupo de criterios de valoración, chequeos de evaluación de estímulos, el SEX, que evalúa el significado que para el organismo tiene un determinado estímulo o evento. En una formulación posterior del modelo, Scherer, estos chequeos o comprobaciones secuenciales del estímulo se organizan en torno a 4 objetivos de valoración, en función de la información que contiene el evento o acontecimiento emocional. Detectar la relevancia que tiene el evento. 2. Evaluar las implicaciones o consecuencias que dicho evento acarrea, es decir, este objetivo de valoración hace referencia a la implicación que la situación tiene para el organismo y determina en qué medida el estímulo o la situación favorece la adaptación al medio, además de estimar la capacidad que los acontecimientos tienen para satisfacer nuestras necesidades y lograr nuestras metas. 3. Determinar el potencial de afrontamiento del que se dispone para responder a un acontecimiento y valorar qué consecuencias pueden estar asociadas con las diferentes opciones de respuesta. 4. Evaluar su significado personal. Estos 4 estadios de valoración están sujetos a la estructura de procesamiento cognitivo. Así, la identificación de la relevancia del evento puede verse afectada por los procesos de atención, memoria o por la motivación. En la evaluación de las implicaciones que el evento tiene para la persona intervendrán la memoria, la motivación y el razonamiento. En la determinación del potencial de afrontamiento intervendrán el razonamiento y el autoconcepto, y la identificación del significado que el evento posee. Vendrá determinada por el proceso de razonamiento y por el autoconcepto. La enumeración realizada sobre los distintos chequeos de valoración, atendiendo a los objetivos o dimensiones generales de valoración, se ha hecho de acuerdo al orden que siguen en el proceso de valoración, asumiendo que cualquier cambio situacional o personal interno puede generar nuevos ciclos de valoración a través de la monitorización de los subsistemas que en ellos intervienen. Como puede apreciarse, los estímulos externos e internos se evalúan de forma jerárquica y organizada. El resultado final de estos mecanismos secuenciales de control determina la cualidad y la intensidad de la emoción, y todo el proceso sigue un curso temporal en el que el desarrollo de las capacidades evaluativas sigue una secuencia ontogenética. Vamos a ver 4 puntos de aquí. 1. Un estímulo activa el reflejo de orientación y focaliza la atención. La evaluación es muy rápida, el proceso es automático, sin necesidad de intervención del córtex cerebral. En esta fase aparecen emociones poco diferenciadas, tales como la sorpresa. 2. Tiene lugar un proceso evaluativo precognitivo.
que analiza el carácter placentero o displacentero de la estimulación. En este nivel aparecen las emociones que cursan con la aversión-atracción. 3. El sujeto evalúa su capacidad de control sobre la situación estimular, surgiendo emociones más complejas, como la ira o la tristeza. Finalmente se produce una pugna con las normas o expectativas sociales, así como con los diversos aspectos de la autoimagen, real o ideal, surgiendo las emociones secundarias y complejas, como la culpabilidad, el orgullo, la vergüenza o el desprecio. El modelo propuesto por Klaus Scherer permite la integración de las secuencias de valoración con los diferentes niveles de procesamiento cerebral implementados por sistemas con topografías neurales específicas, al entender que el proceso habría de seguir una secuencia evaluativa que se va haciendo más compleja y simbólica. Y por último, si no recuerdo mal, creo que este es el último punto, luego hay como una conclusión final o demás, pero bueno, esto sería el punto. El 7, que es la inteligencia emocional. Importante este apartado, porque vamos a ver, de hecho, a Goleman, bueno, muchos conoceréis, si os gusta la psicología, me refiero fuera del estudio que nos mete la UNED, el típico libro de inteligencia emocional de Goleman y demás, es muy muy bueno. Vale. Inteligencia emocional. El concepto de inteligencia emocional aparece por primera vez desarrollado en un artículo publicado en 1990 por Peter Salovey y John Mayer. Sin embargo, su propuesta y el propio concepto quedó relegado al olvido durante 5 años hasta que Daniel Goleman, psicólogo y periodista con una gran capacidad de seducción, lo convirtió en objeto de moda al publicar su libro Inteligencia emocional. Lo hizo Goleman en 1995. La tesis primordial de este libro es que necesitamos una nueva visión del estudio de la inteligencia humana, más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales que resalte la importancia del uso y gestión del mundo emocional y social para comprender la marcha de la vida de las personas. Goleman afirma que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, académico, social y personal. A partir de ese momento, diferentes autores como Bar-On, Cooper y Sawaf, Shapiro o Gottman realizaron aproximaciones al concepto de lo más heterogéneas, proponiendo diversos componentes de la inteligencia emocional y elaborando variados instrumentos para evaluar el concepto. El resultado es que la mayoría de ellos discrepa en las habilidades que debe poseer una persona emocionalmente inteligente, aunque prácticamente todos están de acuerdo en que estos componentes hacen que su vida sea más fácil y feliz. La inteligencia emocional no es una teoría más sobre cómo funcionan las emociones, sino que es un desarrollo sobre cómo utilizar óptima y adaptativamente las emociones. Como hemos comentado, el estudio de la inteligencia emocional se ha desarrollado desde diversas perspectivas, aunque aquí solo nos interesa su acepción procesual o de metahabilidades, ya que es la que entronca directamente con la psicología de la emoción, sin hacer uso de características de personalidad o sociales. Desde esta perspectiva, la inteligencia emocional hace referencia al conocimiento tácito sobre el funcionamiento de las emociones, así como la habilidad para usar este conocimiento en la propia vida. Se entiende por inteligencia emocional, importante el concepto, la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones adecuadamente y adaptativamente, la habilidad para comprender las emociones, el uso de los recursos emocionales y la habilidad para regular las emociones en uno mismo y en los demás. Las personas que poseen una alta inteligencia emocional tienen una estructura de pensamiento flexible, adaptan sus modos de pensar a las modalidades de las diferentes situaciones, se aceptan a sí mismas y a los demás, suelen establecer relaciones gratificantes y generalmente tienden a conceder a los otros el beneficio de la duda. El modelo teórico de estos autores está compuesto por 4 habilidades básicas fundamentales. 1. Percepción de las emociones, es decir, la habilidad para percibir las propias emociones y la de los demás, así como percibir emociones en objetos, como puede ser en el arte, en la historia, la música y otros estímulos. A su vez, esta habilidad se compondrá de las siguientes subhabilidades: la identificación de las emociones en los estados subjetivos propios, la identificación de las emociones en otras personas, la precisión en la expresión de emociones, la discriminación entre sentimientos y entre las expresiones sinceras y no sinceras de los mismos,
¿Qué otro punto más tendríamos? La facilitación emocional. Es decir, la habilidad para generar, usar y sentir las emociones como necesarias para comunicar sentimientos o utilizarlas en otros procesos cognitivos. Las principales subhabilidades asociadas serían la redirección y priorización del pensamiento basado en los sentimientos, el uso de las emociones para facilitar la toma de decisiones, la capitalización de los sentimientos para tomar ventaja de las perspectivas que ofrecen, el uso de los estados emocionales para facilitar la solución de problemas y la creatividad, y penúltimo, si no recuerdo mal, penúltimo, comprensión emocional. Es decir, la habilidad para comprender la información emocional, cómo las emociones se combinan y progresan a través del tiempo, y saber apreciar los significados emocionales. Estaría compuesto por las siguientes subhabilidades: la comprensión de cómo se relacionan diferentes emociones, la comprensión de las causas y las consecuencias de varias emociones, la interpretación de sentimientos complejos, tales como combinación de estados mezclados y estados contradictorios, y la comprensión de las transiciones entre emociones. Y por último, la regulación emocional, es decir, la habilidad para estar abierto a los sentimientos, modular los propios y los de los demás, así como promover la comprensión y el crecimiento personal. Esta habilidad incluirá las siguientes subhabilidades: la apertura a los sentimientos tanto placenteros como desagradables, la conducción y expresión de emociones, la implicación o desvinculación de los estados emocionales, la dirección de las emociones propias, la dirección de las emociones en otras personas. Entonces, de alguna manera, el desarrollo de esta obra y su propia estructura pretenden dar al lector la información que permita el desarrollo de estas habilidades, potenciando así su inteligencia emocional. Este apartado de conclusiones, si queréis leerlo un poco por encima, no tiene una relevancia muy importante de cara al examen tampoco. Entonces, quien quiera leerlo, que le eche un ojo. Simplemente es una página. Simplemente habla de las aportaciones y demás. Después nos dice, por último, con esta premisa, la función adaptativa, No tiene mucho más. Es una pequeña conclusión del tema. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos con este tema, que con la tontería acabamos en la página 70 y algo. Es un tema decente. Por eso digo que no tengáis en cuenta tampoco que yo a la hora de subir a Patreon, por ejemplo, los exámenes, las preguntas de autoevaluación y todo lo referente, esquemas, resúmenes y tal, de estas materias, no siempre llevo el control sobre un capítulo. Porque, por ejemplo, un libro puede tener 10 temas, o 9, pero otro puede tener 7. ¿Qué significa? Pues que son, por norma general, suelen ser más amplios esos que tienen temas menos temas. Entonces, lo importante es llevar un ritmo y tú ya organizarte previamente a poder ser al menos un par de meses o más, mejor, mirando, diciendo, bueno, pues mira, en 4 semanas tiene un mes. Pues de estas 4 semanas, pues voy a intentar en esta primera semana dar un tema o 2, o un tema, porque son más largos, y hacer una pequeña organización. Si dices, vale, pues tengo unas 12 semanas para estudiar, o unos 3 meses, vamos, o lo que sea, pues vas procesando de esa forma. Dices, vale, pues voy a intentar estudiar esta parte, después voy a dar esta, y después que me sobren un par de semanas para dar un repaso importante, o para hacer exámenes, o para dedicárselos a las PECs más, o para lo que cada uno estime oportuno. Entonces, nos quedamos aquí en el capítulo 2 después. Así como quiero decir simplemente que si veáis que empiezo tema 3 o tema 4 en otras materias y en otros tienen en otros temas más inferiores, por así decir, pero no, porque realmente es lo mismo, simplemente cambia el título. Es como en otros que pone capítulo 0, capítulo 1 y capítulo 2. Y dice, joder, pero claro, vas por el 2 o tal. No, realmente no, porque es como el 3, porque el 0 también cuenta, porque hay que estudiarlo, porque tal. Entonces, quedémonos un poco con eso, ¿vale? Así que hasta la próxima y mucho ánimo, como siempre.